se hicieron otras convocatorias y este año decidimos desde la Fundación Usina Social, que es una organización sin fines de lucro que se sustenta con el aporte voluntario y de donantes, que está presidida por Miguel Lifchich, buscar otro lugar para el Líderes y encontrarlo en la virtualidad de este año tan extraño, ¿no? Así que Líderes 2020 tiene módulos sobre liderazgo político, perspectiva de género, medio ambiente, que es este en el que estamos, comunicación en pandemia, transformación digital, innovación social y economía social. De hecho, la semana que viene, el lunes, es el encuentro siguiente, que el tema es cómo lideramos los desafíos en el progresismo del siglo XXI, así que los invitamos a participar. Bueno, entonces, en esta oportunidad hoy nos vamos a dar el lugar de aprender de todo lo que tiene Daniel Alfano para enseñarnos. Daniel es ingeniero, director de Servicios Generales de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Rosario y se ha dedicado desde hace mucho tiempo a inmiscuirse en este tema tan, digamos, no extraño, sino poco conversado, en el cual, del cual hoy vamos a hablar, que es el sector de la salud y su influencia en los temas climáticos, y sobre todo tratando de entender cómo puede ser una herramienta, a la vez que toma los temas directamente relacionados con la salud, una herramienta en lo que es la mitigación del cambio climático. Yo estuve mirando un poco su presentación y la verdad que es muy interesante, sobre todo ver el tema de los números y cómo esto nos trae a la realidad, que en realidad hay muchas cosas que todavía no estamos entendiendo sobre el cambio climático y sobre las que hay mucho por hacer, y en ese sentido la política y los líderes tienen que anticiparse a estas cuestiones desde cómo podemos mitigar, utilizar un sector para mitigar el cambio climático. Los voy a dejar con Daniel, después si hay preguntas, si las quieren trasladar a través del chat o al final de la presentación, nos quedan unos minutos para poder hacer preguntas o intervenciones, los que tengan algo para comentar. Bueno, Daniel, muchas gracias por participar y te dejo con la gente. Bueno, Verónica, no, gracias a ustedes por la invitación, a vos en lo personal y al equipo organizador. Lo que vamos a tratar de hacer es contarles un poco qué tiene que ver el sector salud con el tema del cambio climático. Y bueno, ver lo que se está haciendo y sobre todo lo que se puede hacer. Y qué tendría que ver cada uno de ustedes con esas posibilidades de acciones. Me gustaría arrancar un poco para unificar criterios y para rescatar un par de aspectos importantes sobre la definición de cambio climático y rescatar justamente dos cuestiones que me parece importante que van a ser importantes a lo largo de toda la presentación. Lo que se entiende por cambio climático como cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera y que se suma a la variabilidad natural del clima. Y acá yo quiero rescatar esto de composición de la atmósfera y atribuido directamente a la actividad humana, o sea, factor humano. Con respecto a la composición de la atmósfera en particular, hay que hablar de la presencia de determinados gases que permiten regular el balance entre la cantidad de energía que recibe la Tierra del Sol, o sea, por radiación, y la que devuelve, o sea, la irradiación. Esta regulación mantiene la temperatura de la Tierra en el rango de las temperaturas medias globales, que van desde los 15 grados a los menos 19 grados. Esto es lo que sería el concepto de efecto invernadero natural. Y los gases en cuestión serían los gases de efecto invernadero. Ahora, cuando la concentración de esos gases se incrementa y se rompe ese equilibrio de energía, la temperatura del planeta aumenta, y eso es lo que denominamos efecto invernadero no natural, atribuido a la concentración o mayor concentración de gases de efecto invernadero por
emisiones de distintas fuentes relacionadas con la actividad humana. Y esto tiene que ver con el concepto de factor humano. Una de las principales actividades que vamos a ver o que vamos a relacionar permanentemente y que impactan en este efecto es la quema de combustibles fósiles, el carbón, el petróleo y el gas natural. A ver. Ahí está. ¿Cuáles son los gases de efecto invernadero? El principal, dióxido de carbono, que está presente en la atmósfera en un 76%, el metano en un 16%, el óxido nitroso en un 6% y los gases fluorocarbonos en un porcentaje menor al 2%. Estos gases se comportan en forma diferente. ¿En cuanto a calor pueden absorber y en cuanto al tiempo de permanencia en la atmósfera. Eso tiene que ver con el concepto de potencial de calentamiento. El potencial de calentamiento hace que yo pueda ver los diferentes efectos en términos de carbono o dióxido de carbono equivalente. Por ejemplo, 1 tonelada de metano equivale en términos de impacto a 28 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Esto me va a permitir sumar efectos de los diferentes gases que tienen diferentes comportamientos en cuanto, repetimos, la absorción de calor y el tiempo de permanencia en la atmósfera. En el periodo de 1970 al año 2000, se fue dando un porcentaje de incremento aproximado de 1,3% anual de emisiones de gases de efecto invernadero. En el periodo 2000 a 2010, ese porcentaje se incrementó al 2,2% anual. O sea, lo que estamos notando entonces es un proceso en aceleración de emisiones. Ahora, ¿qué tiene que ver el sector o cómo aporta el sector salud al cambio climático y a esas emisiones? Bueno, fíjense que el 4,4% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero es la huella climática del sector salud. Ese 4,4% se puede subdividir en energía, en emisiones directamente generadas en las instituciones de salud y otras emisiones indirectas que tienen que ver con la compra de energía que se suministra a los hospitales o las actividades relacionadas con las cadenas de suministros de productos y servicios que consumen los hospitales. Fíjense que hay diferentes porcentajes. En cuanto a emisiones directas, podemos hablar de un 17%, en compra de energía un 12%, y la cadena de distribución, que es la compra de productos y servicios y todo lo que implica la logística de suministro de esos productos y servicios, se lleva la mayor parte de ese porcentaje en un 71%. Esto me permite visualizar que tengo diferentes fuentes de emisiones, algunas que son controlables por la propia institución y otras que no son tan controlables por la propia institución, pero que tienen que ver con las actividades de la institución, con lo cual, obviamente, y ya vamos a ver que el sector salud puede impactar positivamente sobre las emisiones indirectas, regulando o incidiendo sobre el tipo de energía que compra y sobre el tipo de productos y bienes y servicios que también compra. El problema de las emisiones tiene que ver básicamente cómo obtenemos y cómo usamos la energía. Y en pantalla ustedes van a ver la matriz energética global y la matriz energética de la República Argentina. En ambos casos, y en valores aproximados, podemos hablar de un 85% de quema de combustibles fósiles. La diferencia, importante creo yo, porque de los combustibles fósiles el gas natural es el más limpio
entre los combustibles fósiles es que la Argentina tiene una componente mucho mayor de obtención de energía eléctrica a través del gas natural que la matriz energética global, que utiliza mucho carbón, que es, dentro de los combustibles fósiles, el que mayor factor de emisión, el que mayor factor de emisión tiene. Está fallando la... Ahora sí. Si podemos hablar de un ranking de emisores en cuanto a sectores de salud, ahí están los 10 sectores de salud que más emiten o más aportan a las emisiones totales del sector salud a nivel global. El primero es Estados Unidos, el segundo China y tercero la Unión Europea. Entre esos tres grupos emiten el 56% de las emisiones del sector salud a nivel global, y los 10 primeros involucran el 75% de las emisiones totales a nivel global. El porcentaje que está entre paréntesis representa el porcentaje del sector salud dentro de las emisiones del país. O sea que en Estados Unidos, siendo el primer emisor como sector salud, ese sector salud representa el 7,6% de las emisiones totales de Estados Unidos como país. Si el sector salud fuera un país, estaría en el quinto lugar. Estaría detrás de Estados Unidos, China, la Unión Europea y Rusia, y ocuparía el quinto lugar en el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero. Dos cuestiones adicionales. Hay una, si de combustión hablamos, las emisiones del sector salud a nivel global equivalen a las emisiones de 514 centrales eléctricas de carbón, que como dijimos es el combustible fósil de mayor factor de emisión. Otro tip: China emite el 50% de lo que emite la Unión Europea en su conjunto. Esto es solamente para darle alguna magnitud a lo que son los aportes de los diferentes sectores de salud en los principales países emisores de gases de efecto invernadero. Esto sería un extracto de lo que... Este sería un extracto de lo que sería una herramienta que puede utilizar una institución de salud para empezar a calcular su huella de carbono. Las emisiones que habíamos clasificado o diferenciado como directas, indirectas en cuanto a compra de energía e indirectas como relacionada con la cadena de suministro, en realidad se clasifican por alcance. Las directas son el alcance 1, las indirectas de compra de energía se suelen llamar como alcance 2 y las de alcance 3 son las relacionadas con la cadena de suministro. Esto es un listado de ítems básicos como para empezar a evaluar las actividades de una institución de salud y poder empezar a calcular con datos básicos y con una herramienta básica las emisiones de esa institución. Fíjense que dentro de las emisiones directas incluye las combustiones estacionarias. Esto tiene que ver con calderas, tiene que ver con termotanques, tienen que ver con el uso de óxido nitroso como gases anestésicos, tienen que ver con gases refrigerantes. Tiene que ver con las combustiones móviles, que son los transportes propios de la institución, en este caso las ambulancias o los vehículos operativos. Después está el alcance 2,
que es poder considerar los niveles de compra de energía eléctrica y los tipos de energía que compra esa institución o que se le suministra a la institución. Y el alcance 3 solamente están considerados 2 o 3 rubros que son los más, no digo los más significativos, sino que son los más fáciles de asociar a la cadena de suministro. Cadena de suministro o alcance 3, donde, digamos, las emisiones tienen lugar fuera de la institución de salud, pero están íntimamente relacionadas con su actividad. Por ejemplo, es claramente asociado al tema de residuos porque los residuos se generan dentro de la institución de salud, tienen que ver con el nivel de actividad y el tipo de actividad, pero su tratamiento es externo, ¿no? Su tratamiento y disposición final es externo. Yo puedo tener diferentes alternativas de tratamiento y disposición final de los residuos, pero también dentro de este alcance puedo considerar el transporte de personas, en este caso personal y pacientes, que concurren a la institución, o poder cuantificar los viajes que están relacionados con la actividad de la institución, o sea, viajes de trabajo. Esto es solamente un ejemplo de una herramienta básica que, aunque sea tan básica, es extremadamente difícil conseguir la información. Si de algo carecemos, por ejemplo, en nuestro país, es de tener acceso fácil a la información de base necesaria para hacer estas estimaciones. Consumos energéticos, consumos de equipos, cuantificar residuos, cuantificar consumos de móviles. Bueno, todo eso que parecería muy básico, bueno, lleva su trabajo conseguir la información. En definitiva, la herramienta, y acá solamente hay un ejemplo, lo que hace es calcular la emisión de gases de efecto invernadero de cada actividad, cuantificando la actividad y considerando el factor de emisión que se relaciona con esa actividad. Por ejemplo, el consumo energético, el consumo de energía eléctrica va a estar cuantificado en kilowatt hora y según el tipo de energía o de obtención de la energía que estoy consumiendo, tendré que aplicar un factor de emisión que relaciona la cantidad de gases en dióxido de carbono equivalente emitidos, kilogramos de dióxido de carbono equivalente emitidos por kilowatt hora de energía consumida. Esto es un ejemplo, esto se hace para cada una de las actividades, cuantificando combustible de los móviles, cuantificando recarga de gases anestésicos, cuantificando residuos, identificando tratamientos. Bueno, es todo un tema, es todo un tema en cuanto a sobre todo a la obtención de la información. ¿Qué me permitiría esta herramienta? Poder estimar los kilogramos de dióxido de carbono equivalente totales de la institución de salud, poder calcular indicadores de kilogramos de dióxido de carbono equivalente por fuente o por alcance, los directos, los indirectos relacionados a la energía, los indirectos relacionados a la cadena de distribución, o indicadores de emisiones por unidades de prestación, cantidad de camas, cantidad de trabajadores, cantidad de pacientes. Esto es una herramienta que se utiliza en instituciones de salud a nivel global. Hay muchos avances en Latinoamérica de instituciones de salud que han calculado sus huellas de carbono. Y en la Argentina, básicamente, las dos instituciones más importantes que están en este tema son el Hospital Garrahan de Buenos Aires y el Austral, que han podido calcular su huella de carbono.
algunas relaciones. La huella climática del sector salud generalmente refleja los patrones generales de emisiones nacionales. Esto lo vimos en una de las pantallas anteriores. O sea, mientras ese sector salud pertenece a un país de mayor huella climática, obviamente la huella del sector salud acompaña esa escala o ese nivel de país emisor. También existe una relación entre la huella climática y el gasto en salud que se realiza en un determinado país. También existe relación entre huella climática del sector salud y la intensidad energética e intensidad de emisiones de su matriz de generación. Esto quiere decir qué cantidad de energía consume el país y qué cantidad de emisiones están relacionadas en cuanto a la fuente de generación que utilice. O sea, se puede consumir, puedo consumir energía eléctrica utilizando como fuente de gas natural, petróleo, o otras fuentes de energía. Entonces, según la intensidad de consumo energético y de dónde se origina ese consumo energético o dónde queda disponible ese consumo energético a nivel de centrales de generación, hay una relación entre la huella climática del sector salud y esas matrices. Y otro dato importante es que más de la mitad de la huella del sector salud proviene del consumo energético. Evidentemente, el consumo energético o todo lo relacionado a el uso y la obtención de la energía impacta muchísimo en lo que es la huella climática, no solamente del sector salud, sino a nivel global. Ahora, si el sector salud impacta de esa forma, bueno, acá yo me di cuenta que hay un slide que no vimos, me parece, pero bueno. Ahí está. Creo que está más adelante, que también tiene que ver con esto de los aportes. Pero bueno, si el sector salud aporte de esta manera, el sector salud obviamente debe responsabilizarse de su huella climática. Entonces, no solamente va a tener que brindar atención a quienes se enferman por causas ambientales y climáticas, sino también va a tener que reducir drásticamente sus propias emisiones. En realidad lo que estaría haciendo es resolver una contradicción, que una organización que está diseñada para restablecer la salud cause daño a la salud por sus actividades. Y las emisiones del sector salud impactan en el cambio climático y como vimos, o como habrán visto el lunes, la relación entre cambio climático y salud es concreta. Entonces, tiene que haber una evolución. Hay una cuestión en salud que es el juramento hipocrático, que dice primero no hacer daño. Bueno, acá esto habría que pensarlo como una evolución de ese juramento hipocrático, que vaya un poquito más allá de la relación médico-paciente. Eso está pensado en términos de médico-paciente, o sea, que lo que haga el médico no le haga daño al paciente. Acá creo que hay que ir más allá, incorporar la perspectiva de salud ambiental, la incidencia del ambiente en términos de salud. Por suerte, hay en el sector salud a nivel global, a nivel Latinoamérica y a nivel país, hospitales que están trabajando en la reducción de su huella ambiental y básicamente están nucleados en lo que se denomina red de hospitales verdes y saludables, de los cuales
los hospitales municipales de la ciudad de Rosario son integrantes de esta red. Por eso me pareció importante ordenar un poco los objetivos de mitigación en términos de objetivos de la Agenda Global de Hospitales Verdes y Saludables, que como verán tienen que ver con sustancias químicas, con residuos, con energía, con agua, con transporte, con alimentos, con productos farmacéuticos, los edificios y la gestión de compras. Bueno, el sector salud, como vimos, es un gran consumidor, pero a su vez se puede aprovechar su poder de compra para incidir en la cadena de suministro global y mitigar y hacer mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero. Por eso es importante el rol del sector salud, que como vemos es parte del problema, pero también es parte y puede ser motor de la solución. La red de hospitales verdes y saludables es una red de hospitales y sistemas de salud que suscriben la agenda global y se comprometen a algunos de sus 10 objetivos. Es una red global. Hablemos un poquito del tema de energía. Es obvio que el sector salud consume grandes cantidades de energía. Entonces, el objetivo de la agenda en términos de energía es reducir. Estoy peleado con la. No estoy peleado con el pase, estoy peleado con la pantalla que se me superpone a. Ahí la minimicé. Ahí está. Le decía que obviamente el sector salud es un gran consumidor de energía y en términos del objetivo energía en la agenda de hospitales verdes y saludables está el reducir el uso de energía proveniente de la combustión de combustibles fósiles a través de dos líneas de acción. Primero, promover la eficiencia energética y segundo, promover el uso de alternativas de energías renovables. Algunos datos. Por ejemplo, fíjense lo que representa el consumo de energía del sector salud en Brasil, el 11% del total del consumo del país. Brasil, país en desarrollo. Estados Unidos, país desarrollado. El sector salud es el número 2 en consumo energético del país. En la Unión Europea, los hospitales más eficientes del norte de Europa consumen 25% de energía en promedio que hospitales de similar prestación en los Estados Unidos. Y acá hay dos cifras estándares. Fíjense la diferencia de lo que es el consumo en hospitales del norte de la Unión Europea, 320 kWh por metro cuadrado año, y los 820 kWh metro cuadrado año que se consumen en hospitales de similar prestación de salud en Estados Unidos. Este 320 kWh metro cuadrado año se ha transformado en un estándar de diseño para eficiencia energética en edificios de salud. México, Brasil y Australia han tomado medidas básicas que han permitido reducir el consumo energético hasta un 20%. Es posible la reducción del consumo energético, es posible. Hay muchos países que sus hospitales o algunos de ellos han logrado disminuir el consumo energético. Ahora, como siempre, hay una contrapartida. Hay muchas regiones del mundo, ¿no?, donde los hospitales y centros de salud no tienen acceso a energía eléctrica confiable. Y creo que no hay que ir muy lejos, seguramente. Nosotros podemos dar más de un ejemplo en nuestro propio país donde hay centros de salud en poblaciones alejadas, donde el suministro de energía es, si existe, es al menos poco confiable.
Esto también es un problema. No solamente el exceso de consumo, sino la disponibilidad de energía eléctrica confiable. En términos de utilización de energías alternativas, básicamente en las instituciones de salud se desarrollan dos alternativas. La energía solar fotovoltaica, utilizada principalmente como sistema complementario de iluminación o como sistema complementario para energizar bombas de agua o sectores de climatización, y la energía solar térmica, utilizada básicamente como sistema complementario de redes de gas para justamente hacer más eficiente y disminuir el uso de gas para el calentamiento de agua. Esos son los colectores solares. En realidad, el principio de funcionamiento básico es en la energía fotovoltaica, la utilización de la energía solar que impacta sobre materiales semiconductores, y hay una, digamos, transformación de esa energía de radiación en electrones que se transforman en energía eléctrica. Muy simplemente. Y lo otro es mucho más obvio, que es utilizar el calor de la radiación solar para el calentamiento de agua. Bueno, todos estos sistemas obviamente están en evolución, si bien hay implementaciones en diferentes escalas, como ustedes verán en la pantalla, hay aplicaciones domiciliarias, hay aplicaciones en grandes edificios, hasta hay parques generadores de energía fotovoltaica. Estas diferentes escalas y estas diferentes aplicaciones están en desarrollo, sobre todo en términos de mejoras tecnológicas y sobre todo en términos de rendimiento. O sea, de cuánto más energía eléctrica saco con la radiación solar, mejorando, digamos, los materiales de las celdas fotovoltaicas o las tecnologías de los colectores solares. Este es un ejemplo del Hospital de las Parejas de Santa Fe. En este hospital se hizo un estudio completo de envolvente térmica. Básicamente se quería utilizar energía solar para calentamiento de agua y también para calefacción. Lo que se pudo implementar es para calentamiento de agua, porque obviamente del estudio de las energías necesarias para las diferentes aplicaciones surge la necesidad de contar con mayor cantidad de superficie colectora en términos de paneles, en mayor o menor cantidad de paneles colectores solares. Bueno, para el calentamiento de agua pudo ser viable, pero para la calefacción no, porque daba una superficie de colectores solares inviable. Esto básicamente tenía que ver con cuestiones arquitectónicas del hospital, donde tenía mucha superficie vidriada, había mucha pérdida energética, y bueno, suplementar toda esa pérdida energética con colectores solares se hizo inviable. Inviable desde el punto de vista que había que instalar una superficie muy grande de colectores solares en el hospital. Y eso no era viable para esta aplicación. Sí, para el calentamiento de agua, estos son los termos, los llamados termos, donde se va acumulando el agua caliente. Y tanto la energía solar fotovoltaica como la térmica hay que pensarla como sistemas complementarios, que pueden estar obviamente relacionados con redes eléctricas o con redes de gas, en este caso. En las redes eléctricas puede haber hasta un sistema de intercambio
o de medición de intercambio de energía. Hay diferentes estrategias donde yo puedo aportar energía al sistema por generación fotovoltaica y después es como que recibo la contrapartida y bueno, hay toda una... Puede haber diferentes estrategias de compensación a través de la medición en términos de energía o en términos de valores o costos de energía. Pero bueno, lo importante es que hay que entender que estos sistemas son sistemas complementarios, tanto de las redes eléctricas como de las redes, por ejemplo, de suministro de gas para calentamiento de agua. Pero son una manera de reducir eficientemente los consumos de ambos, de ambos, tanto la energía eléctrica como el gas. La otra línea de trabajo tiene que ver con la cuestión de la eficiencia energética. Y como concepto, eficiencia es una relación entre lo que obtengo y lo que tuve que gastar para obtener. En eficiencia energética, yo voy a tener que medir lo que yo gasto, por ejemplo, en energía eléctrica para un determinado nivel de iluminación, contra a lo mejor una otra alternativa donde gaste menos energía eléctrica para el mismo nivel de iluminación. Se puede entender esa relación de eficiencia energética con ese ejemplo. Pero también tenemos que consumir, adquirir elementos o equipos que impliquen mejoras tecnológicas. Pero no solamente va a alcanzar con las mejoras tecnológicas, sino que también vamos a necesitar un cambio de comportamiento en hábitos de uso y consumo, en particular en términos de uso de energía. Por lo general, los hospitales implementan programas de conservación y eficiencia energética, por lo general con una meta de reducción inicial anual del 10%, y el programa por ahí establece metas sucesivas de 2% anual, o sea, un 10% en los 5 años subsiguientes. Con lo cual, se llega a ese 20% de reducción de consumo por programa de conservación y eficiencia energética. En edificios nuevos, tengo ese valor de diseño que les hice notar antes, de 320 kWh metro cuadrado año, que implica o trae aparejado o se supone que en ese nivel de consumo energético yo voy a tener un uso eficiente de energía. Y en términos globales, ¿no? En términos globales, estoy pensando en un edificio que en términos de consumo de energía, en todos los tipos de energía que consume, globalmente se traduce en esa cifra. Cuando hablamos de eficiencia energética, no podemos dejar de tener como herramienta las auditorías energéticas. O sea, tenemos que saber cómo y cuánto estamos gastando en energía. Y esto tiene relación con lo que hablamos de a veces nuestra dificultad mayor de tener buenos registros y buen acceso a la información. Si yo quiero trabajar en eficiencia energética y en reducir mis consumos de energía, necesariamente necesito partir de una auditoría energética, y yo diría que también tengo que establecer la figura de gestión de energía dentro de la institución de salud o grupo de instituciones de salud. Un gestor energético que sería un grupo, una persona que mire el tema de la energía, no como una actividad más de todas las que tiene que mirar en un día y dentro de la problemática que a un plantel técnico le puede traer el funcionamiento de un hospital, sino por lo menos una persona, alguien dedicado a la gestión energética de la institución.
En términos de programa de conservación de energía y eficiencia energética, hay dos cuestiones que hay que trabajar básicamente, que son la adecuación de las temperaturas de climatización en términos adecuados a las temperaturas de confort, y todo lo que tiene que ver con el tema básicamente de iluminación. No solamente trabajar con el reemplazo de iluminación de más bajo consumo, sino también con sistemas de iluminación que sean automatizados y sectorizados. O sea, lo que me va a permitir, de alguna manera, que la iluminación no esté encendida inútilmente y tenga un consumo más eficiente. Hablamos de mejoras tecnológicas, por ejemplo, en tema de iluminación, el reemplazo de lámparas tradicionales por lámparas LED es algo ya muy difundido. Los ahorros energéticos son importantes, porque se consume 5 veces menos para una misma potencia de iluminación que con una lámpara tradicional. Hay que trabajar sobre equipos más eficientes, motores más eficientes, trabajar sobre las envolventes térmicas de los edificios. Esto tiene que ver con los aspectos arquitectónicos y con, si el edificio ya es un edificio construido, tratar de proteger o trabajar sobre la envolvente térmica de los edificios con parasoles o bueno, con algunos otros instrumentos que permitan mejorar las necesidades internas de climatización. En términos generales se podría englobar todo en la reingeniería de procesos de producción y de servicios. Repensar cómo se producen y cómo se realizan los servicios en términos de eficiencia energética. Ahora, esto no alcanza si no trabajamos sobre el factor de comportamiento. Los edificios son edificios, pero están ocupados por personas. Y bueno, ahí es donde yo tengo no solamente que trabajar para las mejoras tecnológicas, sino también para el cambio de comportamiento. Tiene que ver con el acto más sencillo de la iluminación que no esté encendida inútilmente, con esto que decíamos de adecuar los valores de climatización a temperaturas de confort, y no a valores excesivos de calefacción ni a valores excesivos de refrigeración. Trabajar sobre el uso excesivo del agua, porque el consumo de agua trae implicancias de consumos energéticos. Y, en términos más amplios, el uso excesivo del automóvil en términos de lo que son vehículos operativos de la institución de salud. La eficiencia energética tiene gran potencial. Y tiene gran potencial porque, en principio, es viable. Y es aplicable no tanto a establecimientos de salud, sino también a grandes industrias, a pequeñas y medianas industrias, a municipios, a comercios, a hogares, en diferentes escalas, en diferentes sectores, y lo cual va a necesariamente implicar diferentes estrategias. Que puede ser el problema más grande que pueda tener aplicar programas de eficiencia energética, que hay que adecuarlos a el sector o la organización donde yo quiera aplicar los programas de conservación y eficiencia energética. En un hospital, este tema, como otros temas que tienen que ver con procesos de mejora, hay que tomarlos desde el punto de vista de la gestión participativa, en equipos interdisciplinarios e involucrando a todo el equipo de salud. Esto tiene que ver que a través de la participación, el equipo de salud se involucra en el proceso de cambio, y esto me permite no solamente lograr los resultados, sino algo mucho más difícil que lograr los resultados, que es sostener los resultados en el tiempo. Esta es una estrategia
en un establecimiento de salud, por lo menos las estrategias que nosotros elegimos, lo que tiene que ver con la gestión participativa y la conformación de equipos interdisciplinarios. Obviamente que a lo mejor en una industria, en un municipio, se pueden generar diferentes estrategias. Hay otras reglas de juego y quizá hay otras posibilidades o otros condicionantes. Con el tema del agua, para no ser menos, los hospitales también son grandes consumidores de agua. A nivel mundial es un recurso escaso. A nivel mundial, el cambio climático pone más en crisis la disponibilidad de agua de calidad. Y la no accesibilidad a agua o agua de calidad tiene un alto impacto en la salud por enfermedades diarreicas. Y acá lo que empieza a pasar es este ciclo de quizá de consumo excesivo, de impacto en la salud, y si yo tengo impacto en la salud y tengo enfermedades, tengo mayor atención de la salud, y mayor atención de la salud implica mayor actividad del sector salud, e implica de alguna manera exponernos a mayor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, este consumo tiene que ver también, o puede tener que ver con emisiones desde el punto de vista de que tiene impacto en la salud, y sobre todo gran impacto en enfermedades de tipo diarreico. El objetivo en el tema agua es reducir su consumo, disminuir la contaminación por aguas residuales, asegurar la accesibilidad de agua potable de calidad. Esto en la institución. O sea, yo no puedo pensar en una institución de salud que no tenga asegurada la accesibilidad a agua potable de calidad. Asegurar disponibilidad ante contingencias. Los hospitales están expuestos a contingencias y uno de los factores de adaptación que tenemos que considerar en un hospital es disponer de agua ante este tipo de situaciones. No perder el aseguramiento de disponibilidad de agua ante contingencias. Y después, justamente por este tema del alto impacto en la salud por enfermedades diarreicas, el sector salud de una región no puede estar ajeno a la promoción de la salud pública asegurando el suministro de agua potable a la comunidad. Porque el hospital puede tener asegurada su agua de calidad, pero si está inserto en una comunidad que no lo tiene asegurado, bueno, esa comunidad seguramente, tarde o temprano, va a haber incrementado su porcentaje de enfermedades diarreicas, eso impacta en la atención de salud y eso impacta en la actividad del hospital y pone en crisis lo que venimos hablando de el consumo de recursos y el tema de emisiones. O sea, no es ajeno la disponibilidad de agua de calidad en una comunidad con la actividad del sector salud de esa comunidad. Algunas acciones, desde lo más simple a lo más complejo, pueden pasar por trabajar sobre los equipos que utilizan agua, en cuanto a, obviamente, a grifos y inodoros más eficientes. Acá hay métodos, tecnologías nuevas que me permiten trabajar sobre pérdidas, sobre caudales, sobre volúmenes de descarga de inodoros. Pero también hay equipos en el sector salud que son grandes consumidores o tienen un uso intensivo de agua. Este es el caso, por ejemplo, de las reveladoras de placa de rayos. Tienen un gran consumo de agua para ese proceso, para procesar. Por suerte, acá tecnológicamente existe el reemplazo. Existe el reemplazo porque
debido a la posibilidad de la digitalización de imágenes, la necesidad de utilizar equipos de revelado ha pasado a desuso, o sea que este tipo de equipos no es que se han reemplazado, sino que se han dejado de usar por el reemplazo de la digitalización de imágenes en las instituciones de salud. Obviamente, todavía coexisten los dos sistemas. Hay hospitales o sectores de salud o regiones donde todavía no se ha logrado la digitalización de imágenes, tienen reveladoras de placa y este es un equipo de alto consumo de agua. También se puede trabajar sobre el reciclado para otros usos. En los hospitales, por lo general, existen lavanderías. Y las lavanderías, obviamente, son servicios de alto consumo de agua. Entonces acá se puede trabajar tratando de reciclar el agua de algunos procesos para la aplicación en otros procesos. Por ejemplo, si yo tengo un proceso de lavado, puedo utilizar los últimos ciclos de agua de enjuague de un ciclo en los primeros pasos de un ciclo siguiente. Entonces ahí lo que estaría haciendo es reciclar agua para un ciclo posterior. Estaría aprovechando mejor el agua y estaría disminuyendo el consumo de agua sin afectar el proceso de producción de ropa lavada. También se puede implementar alternativas de recuperación de agua de lluvia. Nosotros tenemos algunos ejemplos, inclusive en Rosario, en el Policlínico San Martín, que se hizo la Guardia Nueva, se hizo un sistema de recuperación de agua de lluvia que se utiliza para riego y para lavado de áreas externas. Esto un poco es lo que les contaba recién. Este es el depósito, hay un sistema colector, hay un sistema colector de agua de lluvia, y bueno, ese agua de lluvia después se bombea y se utiliza para riego de áreas verdes o para lavado de áreas externas. Y también, no es este el caso, también se puede reinyectar para uso sanitario, o sea, para carga de inodoros y usos sanitarios en general. Otro tema incluido en el ámbito hospitalario es el tema de los residuos. Los residuos generados en establecimientos de salud son obviamente consecuencias de la actividad de atención, pero no solamente de la actividad de la atención, sino en un hospital hay un montón de otros procesos que hacen posible la atención en salud. Áreas administrativas, de alimentación, almacenes, talleres, en términos generales, bueno, todos esos servicios, no solamente los de práctica de salud directa, son los que generan residuos. La gestión de los residuos es uno de los tantos procesos que se desarrollan en una institución de salud. Se generan diferentes tipos de residuos. Se generan residuos compatibles con residuos domiciliarios, o sea, asimilables a residuos domiciliarios porque son residuos que no son peligrosos, pero se los llama compatibles porque no tienen la posibilidad de ser tratados externamente o dispuestos como si fuera un residuo domiciliario. En concreto, los residuos no son peligrosos, tienen la composición del residuo domiciliario, pero yo no puedo sacar mis residuos del hospital a la calle, a un contenedor de calle como lo haría cualquier ciudadano. ¿Por qué? Porque siempre está implícita la posibilidad de un error de disposición y puede ir un cortopunzante en ese residuo. Entonces, bueno, son asimilables a residuos domiciliarios, pero tienen alguna diferencia en cuanto a cómo se
se acondicionan para su recolección, básicamente. Pero no son peligrosos. También hay otros residuos que no son peligrosos que tienen que ver, perdón, no sé por qué se dispara esto. También hay otros residuos que no son peligrosos, que pueden ser residuos, pero en realidad no llegan a ser residuos, que son los materiales recuperables. Después, en cuanto a las categorías de residuos peligrosos, se generan residuos asociados a la peligrosidad e infecciosidad, presencia de patógenos que pueden producir infección, y después otro tipo de residuos de mucha menor cuantía son los residuos de peligrosidad química. En esta torta vemos cómo los residuos no peligrosos, en azul, representan la mayor cantidad de residuos generados. Estos residuos, si bien no son peligrosos, pero representan todo un tema para la gestión de residuos por su volumen y por su cantidad. Los residuos peligrosos, tanto de peligrosidad química como de peligrosidad biológica, obviamente necesitan un tratamiento especial por justamente ser peligrosos. Todo esto, obviamente, dentro de las legislaciones aplicables en cada jurisdicción. Ahora, en cuanto a gestión de residuos y cómo es el impacto en cuanto a emisiones, obviamente que vamos a plantear la necesidad de minimizar la cantidad de residuos. ¿Y por qué esto? Primero, y un poco esta es la que estaba buscando, quisiera que entendamos cómo es el proceso de manejo interno de los residuos y por qué es importante verlo como proceso. Primero, y no me voy a detener mucho, pero los residuos que se generan son acondicionados en los diferentes servicios, se almacenan o se acopian en diferentes niveles dentro de la institución, se recolectan y se transportan internamente dentro de la institución, pero también son recolectados y transportados desde la institución a plantas de tratamiento y a lugares de disposición final. Esto dependiendo del tipo de residuo. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque este es un proceso de etapas sucesivas donde cada etapa condiciona a la subsiguiente. Entonces, la etapa más condicionante es justamente la que maneja los niveles de generación, o sea, las cantidades generadas de residuos y la eficiencia o eficacia como separé esos residuos. ¿Qué hace esa etapa? Condiciona todo el proceso haciéndolo más seguro, menos costoso, menos complejo y en términos de emisiones, con más o menos emisiones. Entonces, obviamente, mientras mayor cantidad de residuos yo genere, mayor necesidad de recolección, transporte y tratamiento y disposición voy a tener y mayor cantidad de emisiones asociadas a gases de efecto invernadero voy a tener. Básicamente, en lo que respecta a transporte, tratamiento y disposición final, los gases involucrados de efecto invernadero son dióxido de carbono y metano. Si nos proponemos reducir la recuperación de materiales, o sea, materiales que salgan del circuito del residuo y sean reciclables, es muy importante, aún dentro de las instituciones de salud, que para no ser menos también son grandes generadores de material reciclable, porque se utiliza mucho papel, mucho cartón, muchos envases plásticos, muchos envases de vidrio. Entonces, si se puede implementar un buen proceso de recuperación de materiales, esto va a redundar en una menor generación de residuos en la institución. Bueno, este es el caso de los hospitales de Rosario que están asociados a un programa municipal de recuperación de materiales, que es el programa SEPARE. Entonces, dentro de nuestras instituciones hay contenedores naranjas obviamente para separar los materiales.
Inclusive, desde hace muchos años, recuperamos los sachets de suero, que es un material plástico de alta calidad y que se recupera para el circuito de fabricación de bolsas de plástico, como material de aporte para la fabricación de bolsas plásticas que de alguna manera vuelven al hospital. También hay que cuidar como aspecto de residuos todo lo que son los residuos peligrosos de peligrosidad química. Líquidos, esto gracias a Dios lo pudimos superar con la digitalización, pero esto significaba una generación muy importante de residuos químicos líquidos que hay que tratar y hay que condicionar. Son tóxicos, son muy tóxicos y hay que tener todo un cuidado en cuanto al acondicionamiento de estos líquidos para su tratamiento como residuos. Esto es mercurio. Los hospitales han trabajado mucho en el reemplazo del mercurio en termómetros, en esfingomanómetros, y todo ese mercurio que se reemplazó es un residuo peligroso que, bueno, que en algún momento hubo que disponer. En el mientras tanto se acopiaba en repositorios como el que vemos en la foto. Los medicamentos vencidos son residuos químicos, los citostáticos, medicamentos para tratamiento del cáncer, los líquidos utilizados en anatomía patológica, por ejemplo el formol. Bueno, todos esos son sustancias químicas que ya los vamos a ver aparte como sustancias químicas de uso hospitalario, que hay que minimizar su uso y tratar adecuadamente. Esto es solamente para que nos imaginemos lo que sería un poco lo que es el esfuerzo logístico del manejo de los diferentes tipos de residuos que salen de una institución de salud. No escapa a lo que conocemos como gestión de residuos sólidos urbanos. Pero todo esto implica transporte, y obviamente implica utilización de combustibles. Una de las etapas del tratamiento de residuos es el tratamiento. Y acá quiero rebobinar con la pantalla de la gestión de residuos como proceso. El tratamiento era una de las últimas etapas, ¿está bien? Y nosotros no hemos pasado mucho tiempo discutiendo sobre tecnologías de tratamiento. Y en realidad yo creo que en términos de eficiencia o rediseños de proceso, el rediseño de la gestión interna de residuos que me va a permitir un proceso menos complejo, menos costoso y más seguro y de menos emisiones, tiene que ver con la primera etapa. Porque yo puedo tener la mejor tecnología de tratamiento de residuos, pero si llego con gran cantidad de residuos y todos mezclados, en realidad que tener un equipo de tratamiento súper, de una tecnología avanzada, en realidad me va a servir de poco. Me va a servir de poco. Con respecto a la incineración, que nosotros en el país creo que la hemos, sobre todo para residuos biopatogénicos, la hemos superado, creo que la hemos superado. Implica un tratamiento complejo desde el punto de vista que es un proceso de termodestrucción, de una masa muy heterogénea de componentes, de materiales que componen la masa del residuo, y hay un montón de reacciones químicas que se producen con el proceso de termodestrucción, y obviamente aparecen un montón de emisiones por chimenea, cenizas, líquidos para lavados de gases, que contaminan, En realidad, si yo utilizo la incineración para el tratamiento de una característica peligrosa como la infecciosidad, y la infecciosidad es la presencia de un patógeno que con 120 grados o más de 100 grados, no más de 100 grados, 120 grados, yo en un proceso de esterilización lo puedo eliminar,
Imagínense someter ese residuo, que el objeto es eliminar el patógeno, un proceso casi industrial de 1200 grados como mínimo, que produce todos estos residuales de procesos que son todos contaminantes. En definitiva, ¿qué estoy haciendo? Pasar de un problema inicialmente biológico a un problema mucho mayor de origen químico. Y bueno, en juego ¿qué hay? Hay dioxinas, hay metales pesados emitidos. Bueno, químicamente es muy complejo, químicamente es sumamente complejo. Por lo tanto, y por suerte, hay que buscar alternativas, sobre todo para los residuos biopatogénicos que representan un 20%, un 30% de los residuos generados en la institución de salud. Hay alternativas de tratamiento de mucha simplicidad, como las autoclaves, que es un proceso de aplicación de vapor a alta temperatura, a alta presión, durante un determinado tiempo. O sea, exponer los residuos a esos parámetros, que son parámetros que utiliza el sector salud de hace más de 60 años, que es la esterilización. Es un proceso de esterilización. La ventaja es la simplicidad del proceso y que no tiene emisiones, e inclusive los residuales, las aguas residuales del proceso se pueden recircular. Acá vemos lo que serían fotos de las autoclaves. Esta es la planta de tratamiento de residuos por autoclave que está en Rosario, a la cual nosotros tratamos todos nuestros residuos biopatogénicos. Pero en términos de tecnología, o sea, como decíamos recién, no es cuestión de buscar la tecnología que tenga impacto nulo o tenga menor impacto. En realidad, la mejor solución es disminuir la necesidad de tratar. Y en términos de residuos, la disminución de la necesidad de tratar es generar menos cantidad de residuos. El sector salud en este tema tuvo un rol importante en lo que fue este cambio de tendencia. En un momento donde la tecnología imperante era la incineración de residuos y había algunos atisbos de incluir nuevas tecnologías en el país, con la alta resistencia, obviamente, de las plantas existentes a nivel de inserción de nuevas tecnologías, el sector salud, principalmente de Buenos Aires, o sea, de la ciudad de Buenos Aires, y de Rosario, que venía probando las tecnologías, tecnología alemana, tecnología francesa, pudo romper con esa tendencia. ¿Cómo? Simplemente la ciudad de Buenos Aires prohibió el uso de tratamiento por incineración de sus residuos. Obligó a las plantas de tratamiento, que estaban todas en la provincia de Buenos Aires, a transformarse en plantas mixtas, o sea, adquirir la tecnología de esterilización o autoclavado en sus plantas. Bueno, Rosario aprovechó esa situación y tuvo la primer planta de autoclavado del interior del país. Esto lo rescato en cuanto decíamos que si bien el sector salud es parte del problema, también puede ser parte y motor de la solución. En el tema transporte, las instituciones de salud tienen logística de transporte y también incidencia del transporte. En términos globales, hay una estimación que el 18% de las emisiones de gases de efecto invernadero del sector salud corresponde a ambulancias, vehículos operativos y vehículos de transporte de pacientes y empleados del sector salud. Por el otro lado, las instituciones de salud, el transporte es una de las principales fuentes de contaminación del aire y causa
de enfermedades respiratorias. Y volvemos al círculo vicioso de emisiones contaminantes, enfermedades, mayor necesidad de atención de salud, mayor actividad del sector salud, mayor cantidad de posibles emisiones. Entonces también es importante trabajar en el tema de transporte por la incidencia que tiene, no solamente en la huella climática del propio hospital, sino en aspectos de contaminación. Si yo parto de un hospital nuevo, en cuanto a transporte, tendría que pensar en la localización estratégica, que sería distancias razonables y mucha relación con el sistema de transporte existente en el lugar. También se debe trabajar, y esto no es por cuestiones de transporte únicamente, sino es una estrategia de salud pública, el desarrollo de la política de atención primaria, acercar la atención a donde está la gente, y no que la gente se tenga que trasladar a un hospital. Esto, en términos de movilidad, es una cosa, pero esto básicamente es una cuestión de estrategia de atención, porque obviamente hay una saturación de los hospitales si yo no tengo un buen sistema de atención primaria. O sea, el sistema de salud tiene que resolver la mayoría o gran parte de los problemas de salud de la población localmente, donde está la población. Y dejar reservado para los hospitales lo que son la mediana y alta complejidad. Entonces, con el desarrollo de política de atención primaria también favorecemos la disminución de necesidad de movilidad de las personas hacia un hospital, porque pueden resolver sus problemas de salud más cerca de su lugar de vivienda. Obviamente, pensar que la flota de los hospitales pueden ser vehículos híbridos o totalmente eléctricos. Impulsar, y esto se está utilizando, la telemedicina, o sea que haya posibilidad de que las personas consulten o reciban sus estudios y sus diagnósticos en forma por medios electrónicos, sin necesidad de movilizarse hacia la institución de salud. También el impulso del programa de uso de transporte público, de vehículos compartidos y bicicletas. En el hospital, hay muchos hospitales en el mundo que tienen estos programas y hasta, bueno, tienen premios por la utilización de las propuestas de este programa, sobre todo el uso de vehículos compartidos y sobre todo el tema de las bicicletas. Es un programa que se puede desarrollar, obviamente hay que generar las condiciones. Y ¿quién de nosotros pensó, por ejemplo, no sé, bueno, nosotros lo que vimos acá en Rosario, lo vemos, yo la verdad sigo sorprendido por la cantidad de bicicletas que vemos todos los días en las calles de Rosario. Impensado. Hemos participado de programas de impulso de uso de bicicletas públicas, y verlo cómo cuesta cambiar ese hábito y cómo cuesta que la gente, bueno, no sé si obviamente ayudado por la pandemia, pero bueno, hoy por hoy el uso de la bicicleta, la verdad que se ha difundido notoriamente y bueno, esperemos que sea una de las cosas que quede de esta situación que estamos viviendo, ¿no? Como impacto positivo. Y bueno, después buscar obviamente en lo que es la cadena de suministro, proveedores locales o lo más cercano posible para disminuir el impacto de los transportes de productos hacia el hospital. Daniel. Sí. Sí, estamos medio cortos de tiempo, si querés ir redondeando o aumentando la velocidad en alguna de las filminas. Perfecto. Bueno, rápidamente, otro objeto, y no siendo menos que en otros ítems, las instituciones de salud, sobre todo los hospitales, son grandes consumidores de alimentos. Entonces el objetivo de este tema es que desde las instituciones de salud se elijan alimentos saludables
y obtenidos de forma sustentable. Trabajar en ámbitos alimentarios saludables, tanto en pacientes como empleados, y favorecer el acceso a alimentos de fuentes locales sustentables. Esto es, si vemos al hospital como un motor de estas iniciativas, no tanto en la selección, en la compra, en la adquisición de este tipo de alimentos, sino también ser un impulsor y participar activamente en la comunidad en cuanto a que haya fuentes de alimentos sustentables. Y acá también hacemos referencia a este círculo vicioso. Alimentos con alto contenido de grasas saturadas, carbohidratos procesados, ¿qué implica? Enfermedades, obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, mayor atención de salud, hospitales que consumen más energía y recursos, mayores emisiones de gases de efecto invernadero. Por otro lado, la mayor producción industrial de alimentos también implica mayor emisión de gases de efecto invernadero y mayor contaminación. Y como dijimos, los establecimientos de salud son grandes consumidores de alimentos y tienen mucho que aportar en la elección de los alimentos que consumen. En sustancias químicas, acá hay dos cuestiones importantes. Este dato de la OMS, que el 10% de las enfermedades prevenibles son asociadas a sustancias químicas. Y en los hospitales, las sustancias químicas impactan en la seguridad laboral y en el ambiente por su toxicidad. O sea, acá hay una cuestión que no veníamos considerando, que es el riesgo de los propios trabajadores del hospital. En el tema sustancia química es sumamente importante. Y también, obviamente, porque al derivarse a residuos o a derivarse a, digamos, cursos de agua, también son una fuente de contaminación ambiental. Acá hay que trabajar sobre el reemplazo del glutaraldehído, sobre el reemplazo del PVC con oftalatos, del bifenol A. Bueno, hay sustancias ampliamente reconocidas que son altamente tóxicas, algunas asociadas a riesgo de cáncer, que hay que trabajar prioritariamente en los hospitales, o se trabaja en los hospitales, muchos ya se han logrado reemplazos de estas sustancias. Sobre todo, en el tema del mercurio. En el tema del mercurio ya les diría que los avances son muchísimos. Hoy les diría que es mucho más raro encontrar instituciones de salud que sigan utilizando el mercurio como se utilizaba hace 10 años atrás. Bueno, el sector salud es uno de los principales consumidores de sustancias químicas a nivel global. Entonces, fíjense si no tiene potencial para trabajar también en reducir el uso y reemplazar por alternativas más seguras las sustancias químicas que utiliza. Entonces, trabajar en mecanismos de compra para una mejor gestión. Acá hay que tener una política de muestras médicas y donaciones, que esto es un problema para las instituciones de salud, lo que aparentemente es una buena parte como una buena intención, bueno, termina siendo un problema para las instituciones de salud. Trabajar con muestras médicas y donaciones de medicamentos. Trabajar con programas de recuperación de medicamentos no utilizados. Acá en Rosario se hizo un programa de recuperación de desechos de medicamentos de origen domiciliario, digamos, apoyado por el Colegio de Farmacéuticos y con el sector salud. Se desarrolló un mecanismo donde se definieron lo que se llaman puntos amarillos, que son farmacias adheridas a un programa que reciben desechos de medicamentos que ya no se utilizan, de origen domiciliario. Y también, y hablando de tratamientos de residuos, como hablamos, o sea, el tema de desechos de medicamentos es algo que todavía no hemos podido solucionar en el sector salud, y si bien son una pequeña fracción de los residuos, se siguen tratando por incineración. Edificios, también, cómo pensar los edificios en salud. Y fíjense
trabajar sobre el diseño y la construcción de hospitales verdes y saludables. Pensar los hospitales como espacios de sanación eficaces y de alto rendimiento. Y esto me gustó, porque en realidad espacios de sanación eficaces en cuanto justamente a la sanación, pero de alto rendimiento. Y el de este alto rendimiento involucra todo lo que es la eficiencia o la sustentabilidad de la institución de salud como tal, en cuestiones energéticas, en cuestiones de contaminación, en cuestiones de aprovechamiento y utilización de recursos. ¿En qué trabajar? En techos y pavimentos de alta reflectancia, techos verdes, orientación solar y de prevalencia de vientos, sistema de captura de agua de lluvia, que eso ya vimos un ejemplo, iluminación y entorno acústico, iluminación sobre todo prevalencia de iluminación natural, trabajar sobre la calidad del aire interno, y de cómo se obtienen y qué materiales se utilizan, no solamente en cuestiones de impacto ambiental de extracción, sino en términos energéticos, de transporte y en términos de componentes químicos o sustancias químicas persistentes, bioacumulativas o tóxicas que compongan ese material de construcción. El hospital compra sustancias químicas, productos electrónicos, consume energía, productos farmacéuticos, alimentos, esto ya lo vimos. Fíjense lo que está en el círculo rojo. El mercado mundial de dispositivos médicos es y este es un dato del 2010, de 305.000 millones de dólares, 305.000 millones de dólares al año. Bueno, todo un numerito. Obviamente, cómo compre el sector salud va a impactar en el medio ambiente, porque lo que compra tiene impacto en su producción, en su envasado, en su disposición final como residuos. Acá hay que buscar trabajar con certificaciones, tanto certificaciones energéticas a nivel de equipos, como en certificaciones a nivel de edificios, que no tiene que ver con las compras, pero hablando de certificaciones, están las certificaciones LEED, y a nivel de equipos están las certificaciones de eficiencia energética. Esto es muy importante para mejorar, orientar los procesos de compra y diseño de instituciones de salud. La coordinación entre efectores de salud para aumentar el poder de compra, que ya es importante, pero si hay coordinación se puede aumentar el poder de compra orientado a productos que sean sustentables y a precios competitivos. O sea, la coordinación, la agrupación, tiene que ver con esto, no solamente para buscar productos sustentables, sino que los productos sustentables se consigan a precios competitivos. Puede impactar, o sea, el sector salud puede impactar, puede reorientar el mercado hacia este tipo de productos. Y lo ha hecho, por ejemplo, con los insumos, con los equipos que te contenían mercurio. Los termómetros de mercurio reemplazados por termómetros digitales fue todo un caso, porque obviamente se empezó con el reemplazo, pero como que no estaba instalado en el mercado, lo que se conseguía de termómetros digitales era de muy baja calidad, con lo cual hubo que luchar para continuar con el proceso de cambio, porque al ser de mala calidad tiraba abajo el proceso de cambio, hasta que se quebró esa tendencia y el mercado, por demanda del sector de salud, empezó a tener o a producir o a importar termómetros de muy buena calidad. Y ahí se instaló, se reemplazó el termómetro de mercurio por termómetro digital. Y lo mismo con los de fingomanómetros. Trabajar sobre la responsabilidad ampliada de productores en el diseño, que los productos duren más tiempo, que sean menos desechables, con menos materiales peligrosos y menor cantidad de empaque. Bueno, esto se puede ir promoviendo desde la gestión de compra. Obviamente, de solo pensar en la realidad de nuestros sistemas de salud, sobre todo el sector público, donde todavía muchas veces vamos solamente al menor precio, bueno, es todo un tema. Pero bueno, a nivel mundial
se está desarrollando a nivel mundial, hay muy buenos ejemplos, y bueno, para nosotros sigue siendo una gran expectativa. Como dijimos más de una vez, en términos de emisiones de gas efecto invernadero y su impacto en el cambio climático, el sector de salud es parte del problema, pero también puede ser parte y motor de la solución. Ahora, las instituciones de salud deben reconocerse como importantes consumidores de energía, combustibles, agua, insumos, productos y servicios. Y pensarse de otra manera. ¿Qué quiere decir esto? Hacer las cosas de forma segura y efectiva, seguir haciendo las cosas de forma segura y efectiva, pero con mayor eficiencia y con mayor sustentabilidad. Resolver aspectos técnicos para rediseñar prácticas y procesos seguramente va a ser lo menos complicado. El verdadero desafío es el cambio en la cultura de las diferentes organizaciones. Y acá no quiero hablar de hospitales, quiero ampliarlo a diferentes organizaciones, a organizaciones donde pueden participar los que estén participando de esta charla. El cambio, el verdadero desafío es el cambio en la cultura de que modificar hábitos de consumo, modalidades de práctica y principalmente lograr el involucramiento de los actores sociales en el proceso de transformación. Como verán, es mucho lo que se puede hacer. Como verán, es mucho lo que falta por hacer. ¿Es difícil? Y sí, es difícil. Pero también, como dijo alguien, es imprescindible. Por eso, el desafío hoy y ya, y me dirijo a los líderes de 2020, es también para ustedes. Así que muchas gracias. Les dejo dos contactos de la red de Salud Sin Daño y la red de municipios frente al cambio climático que me parece que pueden ser interesantes como para profundizar mucho más lo que fuimos hablando. La idea era un poco contarles o agendarles desde el sector salud, reconociendo el impacto que tiene el sector salud en el cambio climático, agendarles los temas que se pueden trabajar, que no son privativos del sector salud. Como verán, son cuestiones que se pueden aplicar a diferentes organizaciones. Muchas gracias. Bueno, gracias Daniel, la verdad que muy interesante y exhaustiva la información. Te agradezco mucho que te hayas tomado el trabajo de generar y compilar todo esto, porque estoy segura de que los que después vean esta presentación también que queda en el YouTube en el canal de YouTube de la usina, van a poder comprender, como hicimos nosotros, la importancia que podría llegar a tener el tomar una decisión sobre el sistema de salud, tanto una decisión política, que es sobre el sistema de salud público, como las decisiones políticas y privadas sobre el sector privado, porque Daniel está muy ligado al sector público, pero también el sector privado en el sistema de salud tiene una importancia que podemos, digamos, a través de estos números, tomar magnitud. Entonces, como decía Daniel, es muy importante cuando un sector que depende tanto del Estado y que está tan ligado a la acción del Estado puede tomar decisiones que nos van a terminar influyendo en toda nuestra matriz energética, en toda la forma en la que trabajamos con la mitigación del cambio climático, que no necesariamente implica un gasto o una gran inversión, porque muchas de las cosas que quiero rescatar de lo que dijo, de lo que contó Daniel, que es que son temas más que todo de organización, de gestión personal, digamos, que no necesariamente implican ponernos a nivel, digamos, al nivel de la NASA en desarrollos de cosas, ni de pensar que para esto hace falta un presupuesto infinito. Estos son decisiones y por eso me parece que es aún más importante poder mostrar que el Estado tiene muy a mano la posibilidad de cambiar algunas de las, digamos, de los productos que compra a través de decir, no compro más este tipo de cosas, mis acciones, mis servicios no se van a prestar más con este tipo
de productos o se van a gestionar de otra forma. Y eso, el poder de esa magnitud o de esa masa de decisión política nos puede beneficiar a todos. Así que esto quería recalcar, creo que termina mostrando estos dos módulos, tanto el del lunes como el de hoy, terminan mostrando de que por el sector salud pasa muchísimo de lo que podemos hacer en cambio climático, en mitigar el impacto que tenemos en el mundo, y que, como decía Daniel en un momento, que yo lo tuiteé también, es lo importante de poder tener una coherencia del sector dentro de lo que es, por un lado, cuidar la salud y digamos, recuperar la salud, pero por el otro no estar atendiendo esta posibilidad tan importante de beneficiar la salud de todos, que como siempre se dice acá en la usina, la salud es una sola, la salud de la gente, la salud del ambiente, la salud de la biodiversidad, es una sola y nos tenemos que ocupar desde todos los puntos de vista posibles. Así que Daniel deja sus datos en la última filmina, y también los datos de la organización en la que está participando, y vemos que de a poco estos temas se van incluyendo dentro de la agenda, pero es importante que podamos tenerlos en cuenta al momento de participar en todos los órdenes en los que participemos, porque pequeñas decisiones y convencimientos profundos nos van a llevar seguramente a grandes cambios. Así que gracias a todos por participar, a la usina por este espacio. Espero que los líderes puedan tomar esto para hacer un mejor futuro para todos. Muchas gracias.